La Revolución Boliviana de 1952, popularmente conocida como la Revolución Nacional, RN. Marca el ingreso de Bolivia al siglo XX. Es un período que comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, durante el cual gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. En estos 12 años el MNR llevó a cabo un proceso de modernización que cambió el rumbo del desarrollo político, económico y social del Estado de Bolivia. La RN realizó una de las mayores transformaciones fundamentales en la participación ciudadana en Bolivia, la distribución de tierras, a través de una reforma agraria que logró acabar con el régimen terrateniente imperante en el occidente del país. Control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Incorpora además, por primera vez, al escenario político nacional a la mayoría indígena campesina y a las mujeres, al establecer el voto universal. Fue una revolución social que en su momento fue equiparada y que antecedió a la Revolución Cubana. Se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría y fue la única de las revoluciones sociales de América Latina que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Los orígenes de esta revolución se encuentran en la Gran Depresión y la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. La Gran Depresión debilitó a la gran minería, auspició el ingreso del Estado a la economía a través del control. Fue el gobierno de Gualberto Villarroel, 1943-1946, durante el cual se realizaron esfuerzos por incrementar el control del Estado sobre la minería. El MNR cogobernó con los militares y se llevó a cabo el Congreso Indígena de 1945 que inició la radicalización en el área rural. El año 1951 el MNR obtuvo un triunfo en las de forma inmediata se formó una junta militar de gobierno, auspiciada por la oligarquía minera, para evitar la llegada al poder del MNR. Ante esta reacción del ejército, un año más tarde, se producirá el día 9 de abril un golpe de Estado dirigido por el general de policía Antonio Seleme con el apoyo civil de Siles Suazo y el dirigente minero Juan Lechín Oquendo, ambos del MNR, así como la confabulación del general Torres Ortiz. El cuerpo de carabineros y policías tuvo una destacada participación en iniciar la revuelta que luego contó con el apoyo de la población, de los obreros de Villa Victoria y los mineros que llegaron de la mina Milluni. Ese 9 de abril de 1952, el cuerpo de carabineros y policías fue movilizado institucionalmente por el ministro del Interior, general Seleme, y tomaron instituciones estratégicas, como prefecturas y radios para difundir la noticia. También fueron movilizados los regimientos de carabineros Capitán Ceballos y 21 de julio. La Brigada Departamental de Policías, cadetes de la Escuela de Carabineros y Policías y la Dirección General de Policías y Carabineros, todos con armamento y municiones, para tomar zonas estratégicas. A los civiles del MNR que acudieron, así como a los muchos voluntarios obreros, sobre todo, se les distribuyó armas y municiones, provenientes de la Brigada Departamental, de la Dirección General y de los regimientos de carabineros. El arsenal de la Plaza Antofagasta, tomado por el capitán de ejército Israel Tellez, ya había sido distribuido a combatientes civiles. Pero el general Torres Ortiz, comprometido en el alzamiento, se desmarcó última hora e hizo acuartelar al ejército. Se dispuso a repeler el golpe. El doctor Siles Suazo se asiló en la Nunciatura, ese mismo día. Viendo el incontrolable desborde popular, renuncia el general Seleme a la conducción del gobierno revolucionario. Quedó Lechín Oquendo, máximo dirigente de la Federación de Mineros, dirigiendo el alzamiento en las calles con las consignas reforma agraria y nacionalización de minas. El día jueves, 10 de abril, continuaron los combates. Juan Lechín Oquendo, encabezando a los mineros de Milluni, tomó el grupo aéreo de caza y desde allí mandó aviones a soltar panfletos sobre el gran cuartel de Miraflores, induciéndolos a rendirse. El pueblo asaltó el retén de la garita de Lima, sacó armamento y munición y siguió luchando. El viernes 11 de abril Lechín junto a Rolando Requena se dirigieron a tomar el gran cuartel de Miraflores. Posteriormente, apoyados por el pueblo alzado, tomaron el Palacio Quemado. Horas más tarde, llegaron los políticos del MNR, quienes no vieron
conveniente realizar la reforma agraria. Muchos de ellos eran latifundistas, ni la nacionalización de minas. Al final, el doctor Siles Suazo cedió, pues Lechín argumentó que esas consignas llevaron a la gente a ofrendar su vida, y era la inmensa multitud que estaba, en ese mismo instante, afuera, en la plaza, coreando la victoria revolucionaria. La derrota del ejército cobró un saldo de 490 muertos. Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo asumieron el mando del gobierno hasta que unos días más tarde regresó Víctor Paz Estenssoro, que estaba desterrado en Buenos Aires. El desarrollo de la RN cubre 3 períodos presidenciales. Durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1952-1956, se realizaron los cambios más significativos, como ser el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución y reforma del ejército, y la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se decretó la reforma agraria y en 1955 se aprobó el nuevo Código de la Educación, que dio inicio a la reforma de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código Petróleo, que permitía el acceso de empresas extranjeras a la exploración y explotación petrolífera. En el segundo gobierno del MNR, Hernán Siles Suazo, 1956-1960, tuvo que enfrentar la inflación causada en parte por las reformas durante el gobierno de Paz Estenssoro y llevar a cabo el primer plan de estabilización a través de convenios con el Fondo Monetario Internacional. Durante este periodo se incrementó el desarrollo agrícola, y el tercer gobierno del MNR fue el segundo período presidencial de Paz Estenssoro, 1960-1964, en el que se dedicó a reformar la Comibol, construir infraestructura y consolidar la llamada Marcha al Oriente. Sufragio universal. Editar. El 21 de julio de 1952 el gobierno implantó el voto universal. Al otorgar el derecho a voto a analfabetos, indígenas y mujeres, se incrementó el número de electores de 205.000, 6,6% de la población total, en 1951 a 125.000, 33,8%, en 1956. La ampliación del derecho a voto era una medida radical en el contexto latinoamericano. Por ejemplo, el voto a la mujer recién se otorgó en el Brasil en 1946, en Chile en 1949, en la Argentina y Colombia en 1951, en México en 1955 y en Perú en 1956. El voto a los analfabetos fue concedido en 1980 en el Perú y recién en 1986 en Brasil. 1. Central Obrera Boliviana. Editar. Véase también Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana, COB, fue fundada el 17 de abril de 1952 con el objetivo de integrar los sindicatos de mineros, fabriles, ferroviarios, bancarios, gráficos, empleados de industria y comercio, constructores, panificadores y campesinos. Su primer secretario ejecutivo fue Juan Lechín Oquendo, que había sido secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, fundada en 1944. Lechín también era ministro de Minas y Petróleo del primer gabinete de Víctor Paz Estenssoro. Entre los objetivos principales de la COB estaba luchar por la nacionalización de las minas y ferrocarriles, por la revolución agraria y la derogación de medidas antiobreras dictadas por gobiernos anteriores. 2. Durante todo el gobierno del MNR la COB fue el ala revolucionaria radical de la revolución, exigiendo la aceleración y profundización de los cambios sociales y económicos. 3. A la misma vez, las relaciones laborales durante el gobierno del MNR fueron turbulentas. Se estima que se llevaron a cabo un promedio de 350 huelgas por año entre 1952 y 1958, con un efecto negativo sobre la producción, convirtiendo a Bolivia en uno de los países en los cuales se perdió mayor número de horas hombre por trabajador. 4. Disolución y reforma del ejército. Editar. El MNR redujo el tamaño del ejército de aproximadamente 20.000 a 5.000 soldados entre abril de 1952 y enero de 1953, al licenciar a los conscriptos.
Además, se estima que retiró a alrededor de 300 oficiales. El presupuesto del ejército fue recortado de 20% del presupuesto general a la mitad en 1953. Y a 6,7% en 1957. 5. En reemplazo del ejército, el MNR formó milicias urbanas y rurales. Con obreros y campesinos. Entre 1952 y 1956, la policía y las milicias populares predominaron en la seguridad interna y orden público. A partir de 1956 y hasta 1964, se redujo la legitimidad de las milicias y la importancia de la policía a medida que se reconstituyó el ejército, quien predominó en la seguridad interna y orden público. 6. Nacionalización de las minas. Editar. Véase también. Corporación Minera de Bolivia. La nacionalización de las minas de los tres principales grupos empresariales mineros de Bolivia, Patiño, Hochschild y Aramayo, constituyó la primera reforma económica del MNR y desató una serie de contradicciones internas y externas alrededor de la RN. En el plano interno, el MNR había estado tratando de incrementar el control del Estado sobre la minería desde el gobierno de Villarroel, con el control de divisas. Sin embargo, en 1952, Paz Estenssoro no estaba comprometido con una nacionalización. Por tanto, las primeras medidas del MNR en el sector minero fueron la creación de un monopolio de exportación a través del Banco Minero y la obligatoriedad de entrega del 100% de divisas al Banco Central.